el latir de una nueva zafra. Entre balidos y polvareda, ladridos de perros ovejeros y arengas de los trabajadores para que los animales entraran a los corrales, empezaba el día muy temprano, a fines del mes de diciembre. Un viejo colectivo atravesaba el guardaganado de la estancia. «¡Llegan los esquiladores! ¡Llegan los esquiladores! ¡Preparen la casa para recibirlos!», era la orden del capataz. La estancia se colmaba de gente. La comparsa de esquila estaba arribando. El galpón empezaba a latir al ritmo de una nueva zafra lanera, y los días calmos en el campo fueguino se verían interrumpidos por el sonido monótono del motor de esquila. Buenos días, mi nombre es Estela Maris Alazar y seré su guía en este itinerario. Llamamos esquila al proceso de extraerle el vellón de lana al animal, y en Tierra del Fuego se realiza entre los meses de diciembre y febrero, justamente porque esto genera cambios en la temperatura corporal de la oveja, por lo que se opta por hacerlo en la época más cálida del año. Podemos decir que de todos los trabajos encarados en el transcurso del año en la estancia, la esquila era una de las operaciones más arduas, por lo que estos días el ritmo era feroz en Cabo Peñas. Había un despliegue de organización, de búsqueda personal, ya que había que duplicar el mismo por la cantidad de trabajos que se demandaban, y de movimientos de hacienda. Había que traer a todos los animales en tandas al casco. Una exitosa zafra representaba el broche final a un año de trabajo, por lo que el compromiso era mucho. Para manejar la hacienda que se traía de los campos más lejanos, se requería de potreros, corrales, mangas y el infaltable galpón de esquila. Los corrales tenían el objeto de facilitar la tarea en el manejo del piño. Una vez en ellos, las ovejas podían apartarse por categorías, fácilmente utilizando la manga, que debía ser larga, ancha y lo suficientemente alta para evitar que los animales salten o retrocedan dificultando la tarea. En la pasada primavera se había realizado la esquila de secos, o sea de animales de consumo. Se los llamaba secos pues no tenían cría al pie. Es así que los borregos machos y hembras de 2 dientes, se determina la edad de los mismos por su dentadura, los capones y carneros constituían el primer lote en ser esquilado. La finalidad de esta esquila era ir ganando tiempo y permitir el mayor desarrollo de los corderos al pie de sus madres. De esta manera no se los sometía tan pronto a los rodeos que son normales y obligatorios de la esquila. Pero ahora ya era verano, por lo que estábamos a punto de iniciar la esquila grande. Se la llamaba así ya que en ella se esquilaban a las ovejas madres y al grueso de los animales del establecimiento. Muchas veces al terminarla aparecían ejemplares que por alguna causa no habían llegado al galpón para esquilarse. Estas puntas o grupos se iban juntando en el potrero de aguante. Estos trabajos se denominaban la limpia y resultan muy importantes en campos difíciles, especialmente los de monte. Ante el asombro de mi hermano y mío aparecían los doble lana, verdaderos gigantes lanudos que tenían más de un año de vellón encima, algunos hasta 3 y 4. Como el crecimiento de las fibras es continuo, muchos de ellos tenían hebras de hasta 30 centímetros o aún medio metro de largo. Increíble. En las estancias que se preciaran de ovinas, el galpón de esquila era el equipamiento más importante del casco, ya que debía contar con suficiente capacidad para esquilar un gran número de animales. Al momento de diseñarlo se tenía en cuenta la cantidad de ovejas a albergar en un día de trabajo, ya que si en plena esquila tocaba un día con lluvia, pronóstico nada raro en esa época, se podía tener el galpón lleno, no parar el trabajo y evitar que se mojaran los vellones. Generalmente se los emplazaba en una zona de fácil acceso que permitiera trabajar la hacienda con rapidez, y luego de la esquila se lo utilizaba como depósito de fardos. Su construcción, al igual que gran parte de las casas del campo fueguino, eran habitualmente de madera, con techos de chapa canalada de zinc. Sin embargo, podemos encontrar otros que han sido edificados en cemento o ladrillos. Los pisos generalmente eran de madera, con una luz entre tirante y tirante, suficientemente ancha para dejar caer los excrementos al subsuelo,
pero no demasiado para impedir que las patas de los animales se lastimen. Contaba con diferentes áreas de trabajo, una de las cuales se llamaba cancha, y allí se desempeñaban los esquiladores, velloneros y prenseros, también con piso de madera, pero con las tablas unidas. Muchas veces el subsuelo era lo suficientemente elevado como para usarlo como depósito de herramientas, o para mantener allí a los animales recién esquilados, cuando las inclemencias del tiempo lo justificaran. El mismo era limpiado una vez al año, después de la esquila, utilizando los excrementos como abono para las quintas. Estos galpones ancestrales son verdaderas reliquias, ya que muchos de ellos en nuestra provincia datan de la década del 30, además de poder alardear de tener el galpón de esquila más grande del mundo, el de Estancia María Betty, a pocos kilómetros de la ciudad, con capacidad para 5.000 animales, lo que nos demuestra una vez más la importancia que supo tener la ganadería ovina en estas latitudes. Hasta aproximadamente 1909, en la isla de la esquila se realizaba a tijera. Un año después ingresó el Cooper galgo a explosión, utilizando las manijas que trabajaban mecánicamente, accionadas por un motor que se encontraba en la sala de máquinas. Habría que esperar recién al año 1985 para que se incorporara el motor eléctrico, aunque no todas las estancias en la actualidad lo poseen. El otro equipo mecánico utilizado para enfardar la lana era la prensa, la que podía ser manual o hidráulica. Las manuales más comunes requieren vasta experiencia por parte de los prenseros. Tal es así que estos, junto con los esquiladores, son los mejores remunerados. Cuando nosotros llegamos a Tierra del Fuego desde provincia de Buenos Aires, poco sabíamos de ovejas. Papá había trabajado siempre con vacunos, que es lo que se da preponderantemente allí, y en tareas agrícolas. Así que encontrarnos esos numerosos piños de a miles, dispersas aquí y allá en esos campos interminables, era una experiencia totalmente nueva. Casi un 90% de los rebaños en la provincia eran de la raza Corriedale, siendo esta de doble propósito, es decir, producción de lana y carne. Hoy en día, a pesar de que han disminuido en cantidad, siguen siendo mayoría. Es una de las razas mestizas más antiguas, con resistencia y rusticidad, que se adaptó de maravillas a nuestro entorno. Proviene de Australia y Nueva Zelanda, cuna de la cultura ovejera, llevándola a principios de 1900 a Estados Unidos y distribuyéndose más tarde en todo el mundo, especialmente en Uruguay, Argentina y Brasil. Su lana densa está considerada entre fina, de mecha larga y con un alto rendimiento. También produce muy buena carne. Los corderos son los más buscados, especialmente los criados en la Patagonia, que se alimenta de pastizales naturales, lo cual le da un sabor distintivo, y sumado a esto, los que se crían en campos cercanos al mar también tienen un sabor característico que los hace muy buscados en la cocina gourmet. Otra de las razas que podemos encontrar en la provincia es la merino, en muy bajo porcentaje, la Duni, de origen sudafricano, y la MPM, o merino precoz, que es un invento australiano que da una lana excepcional. La lana en las ovejas presenta una doble función: protegerlas y aislarlas del frío. La lana del lomo es la más fina, mientras que la de la cabeza, cola y patas es de tipo grueso, y por lo tanto de menor calidad. La producción de lana varía según la raza, el peso y el tamaño. La finura se la suele medir en micrones, pero los expertos clasificadores de lana que pudimos conocer en la estancia nos enseñaban una forma sencilla de poder detectar la calidad de la mecha, viendo cuántas ondulaciones presentaba. También nos contaban en esas largas tardes de verano en el galpón de esquila que la mecha nos revela cualquier contratiempo que haya tenido el animal, episodios que le hayan generado estrés, por ejemplo al momento del parto, o si pasó hambre en algún momento. Entonces la mecha presentará una marca que al tirar de ella se quebrará. Cuando empecé este relato, el capataz de la estancia anunciaba que llegaba la comparsa. Y para aquellos oyentes que no tienen cultura rural y patagónica, podrán pensar, coincidiendo el verano con época de carnavales,
que llegaba algún grupo litoraleño ataviado con trajes brillosos y movimientos sugerentes del esqueleto, al ritmo de una música pegadiza. Pero lamento sacarles esa ilusión. Litoraleños eran, y se sacudían con la música cadenciosa del chamamé. Pero venían ataviados con ropa de trabajo, polainas coloridas y de lona, pieles curtidas por el contacto cotidiano con el aire libre, manos callosas del trabajo pesado, pero con una alegría innata que emanaban por los poros de esa piel morena. Se le llama comparsas o cuadrillas al grupo de personas que se dedica exclusivamente a realizar la esquila. Dirigidas por un encargado, van recorriendo los establecimientos con sus propios medios y con el solo objeto de hacer la zafra lanera. Un conocedor nato, Juancho Apolinar, me contaba que hasta la década del 60, las estancias, mediante la colaboración mutua, realizaban la esquila con personal propio, los cuales eran mayormente chilenos. A partir de esa fecha, María Betty fue una de las primeras en traer una comparsa de provincia de Buenos Aires. Era un grupo de unas 35 personas que recorrieron toda la Patagonia en un tractor con acoplado. Al llegar a Gallegos se tomaron un avión para arribar a Río Grande. Eran maestros de la esquila. Llegaban a ser 240 animales por día, cuando hoy el promedio es entre 140 y 180 por esquilador. A partir de los años 70 empezaron a venir los correntinos, ya que en la localidad de Mercedes existía una escuela de esquila, lo que representaba un semillero de trabajadores de la lana. También en esa época se empezó a esquilar suelto, método tradicionalmente usado en la región patagónica y últimamente renovado por los australianos con la denominación tally high. Antes al animal se lo maneaba, es decir, se lo tenía atado para que no se moviera. Hoy en día las comparsas siguen siendo mayormente correntinas, aunque también podemos encontrar de Chubut, Buenos Aires o del país vecino de Uruguay. La comparsa recorre generalmente miles de kilómetros desde su lugar de origen, empezando a descender hasta Tierra del Fuego, haciendo paradas en las estancias patagónicas que se encuentran en el continente, en las que prestan servicios, ya que por cuestiones de latitud y clima, estas inician la esquila antes que en la isla. De esta forma los encuentra el inicio de la temporada estival, arribando a Tierra del Fuego, para culminar allí su periplo. Se trasladan generalmente en un colectivo, ya que suelen ser un grupo importante de personas. Y aquí estaban. Vimos con alegría estacionar el colectivo de los esquiladores en la casa que sería su morada durante las semanas que les tocara estar en Cabo Peñas, y empezar a bajar infinidad de bártulos, entre ellos algunos instrumentos musicales para amenizar los momentos de ocio. El barullo, risas y variedad de personajes que bajaban rompían nuestra rutina diaria y nos presagiaba que sería un tiempo muy divertido en la estancia, aunque todos trabajarían muy duro. El contratista Wenceslao Fernández era el dueño de la comparsa y por ende la máxima autoridad del grupo. Él era quien arreglaba con papá todo lo inherente a pagos, horarios, herramientas, formas de realizar el trabajo, comida y alojamiento. El encargado del sistema mecánico de mantenimiento y afilado de las herramientas era un pequeño hombrecito que vivía engrasado. Creo que lo que más nos llamaba la atención de él era que cuando sonreía se destacaban unos brillosos dientes que era lo único blanco de su persona. Si bien la comparsa traía una esquiladora portátil, ya que en algunas estancias chicas la utilizaban, en Cabo Peñas no era necesario y traían solo las manijas con peines y cortantes. Los esquiladores debían contar con herramientas bien afiladas, porque ello significaba mucho para la calidad y el rendimiento del trabajo, especialmente con la hacienda que tenía mucha tierra o arena, conocidos como animales sucios. El filo duraba escasos minutos, por lo que el esquilador se veía obligado a cambiar constantemente el peine y el cortante. Las manijas o tijeras son las máquinas de esquilar propiamente dichas, que llevan adosadas en su extremo el peine y el cortante. Las mismas son accionadas mediante el motor de la guía, y ésta hace girar un eje que desciende dividido en dos tramos. La cantidad de manijas depende de la hacienda que tenga el establecimiento. El sistema es similar al de la máquina del peluquero,
pues el corte de la lana se efectúa cuando los cortantes realizan un movimiento de vaivén sobre los peines. El esquilador debe lubricar la manija constantemente para evitar que ésta levante mucha temperatura. Los embretadores, es decir, los encargados de mantener llenos los bretes de los esquiladores, tenían un trabajo bastante pesado, especialmente con algunos tipos de hacienda, y muchas veces Papa les colocaba de ayudantes a los peones de la estancia. Los playeros eran los más jóvenes de la comparsa y debían mantener limpio todo. Eran ágiles y ligeros, corriendo de un lado a otro con una escoba o un secador de piso. Ellos debían a la vez recoger el vellón, de tal forma que no se desarmara cuando lo alzaran, y al trasladarlo debían extenderlo finalmente sobre la mesa. En un montón aparte colocaban las barrigas y los pedazos, que iban a parar a unos bolsones a los costados de la cancha. Una vez llenos se los trasladaba hasta la prensa para su posterior prensado. Al final los trabajos, y a veces semanalmente, se acostumbraba a dejar todo limpio y lavado, especialmente la cancha, que es el lugar que más se ensucia. Los dos meseros eran los encargados de recibir los vellones que acercaban los playeros, extendiéndolos sobre la mesa de embellonar. Para mí era mágico ver volar esos segundos por el aire el blanco vellón recién esquilado, para luego caer en la mesa con el lomo para arriba. Ellos acondicionaban el vellón según las instalaciones de la estancia y las sugerencias de compradores o laneros. Lo primero era despojar el vellón de la lana sucia y humedecida por la orina, así como la apelmazada por las heces fecales o cascarria, y envolverlo luego. Esta es la mayor responsabilidad de los velloneros, dado que de quedar lana húmeda se desvaloriza mucho el producto. Toda la cascarria se iba colocando en un montón aparte, y cuando había personal suficiente se recortaban las fibras de lana rescatable para aprovecharlas. El vellón lo acondicionaban doblando los bordes a lo largo y hacia adentro, haciéndose luego como un rollo que se pudiera atar o dejar suelto. Los más corpulentos del grupo eran los prenseros. Los recuerdo con musculosas que dejaban ver sus fornidos brazos y con la piel brillosa por el contacto diario con la lanolina. Ellos recibían los vellones previamente acondicionados y, valiéndose de la prensa, hacían los fardos de lana, que era la forma final como se comercializaba el producto en las estancias. Era uno de los trabajos más pesados, especialmente porque les tocaba enfardar con prensa manual. Cuando los esquiladores iban a buen ritmo se les acumulaba el trabajo, por lo que cuando los demás finalizaban las tareas, ellos eran los últimos en irse. En los momentos de receso hacían los fardos de pedazos y barriga. El trabajo consistía en ir colocando adecuadamente los vellones en los cajones de la prensa. Como la prensa era chica, se usaban bolsones que se colocaban previamente. En caso contrario, se usaban tiras de lienzo de arpillera que se ponían después de prensados los vellones. El fardo lleva externamente unos soportes de alambre que son tanto más numerosos cuanto mayor es el peso de los bultos, los cuales pueden ir desde los 200 a los 350 kilos. Una vez terminados los fardos y cosidas las tapas, pasaban a la parte de pintura. En esa época y hasta el año 85 aproximadamente, se usarían los fardos de arpillera que provenían de Pakistán. Luego serían reemplazados ya que se comprobó que podían llegar a contaminar el producto. En esta etapa del proceso entraba en juego el trabajo nuestro. Mi hermano y yo, y a veces los hijos de los patrones, si estaban justo en esa época de vacaciones, colaborábamos una vez pesados los fardos, realizando la pintura. Existían unas chapitas cual si fuera un stencil, en la que pintábamos en color el peso del fardo, el establecimiento y la categoría de lana a la que pertenecía. Era para nosotros una responsabilidad tomada muy en serio, ya que nos sentíamos parte de esa fascinante maquinaria de la esquila, y a la vez nos ganábamos unas chirolas. Actualmente esto no es necesario, ya que los bolsones son de PVC. Los esquiladores eran los protagonistas indiscutidos del trabajo más difícil de todos, como es cortar el vellón del ovino. Cada hombre trabajaba bajo su guía, tomando los animales que le iban alcanzando sus compañeros de tarea, los esquilaba y luego los soltaba. Era una tarea agobiante, ya que exigía mucha destreza para manejar tanto la máquina como el animal.
Un buen esquilador no solo se distingue por despachar muchos animales, sino además por efectuar un trabajo esmerado, lo que se llama esquilar limpio. Equivale a decir que no daña al animal con cortes, raspones o pinchazos, o sea que lo deja perfectamente presentado y sin recortes. La dejé palomita, así decían cuando terminaban una oveja impecablemente. El esquilador saca el animal del brete, lo voltea y lo sienta debajo de la guía. El hombre ha de ser muy práctico, especialmente con animales grandes. El ovino queda sentado mirando hacia la cancha y con el lomo entre las piernas del esquilador, que toma la manija y con la mano izquierda hace andar el mecanismo. Suele ser bastante engorroso para el inexperto. Las primeras pasadas se hacen en el pecho y las manos, y luego se saca la barriga. Se continúa con la entrepierna para hacer todo el lado izquierdo y luego el derecho. Una vez terminado el animal, se larga por una puerta ubicada detrás del esquilador y que desemboca en un corral de largada. Cuando finalizaba el cuarto se procedía al recuento, en el que participaba el contratista u otra persona de la comparsa, y papá o el capataz. Los resultados se les hacían saber a los esquiladores anotándolos en planillas, de manera que cada uno tuviera a la vista la labor cumplida en cada etapa de la jornada. Recuerdo que los esquiladores además andaban con unas chapitas encima, con las que iban controlando ellos mismos los animales que habían hecho, como una forma de asegurarse de que no les fueran a pagar de menos. Si la tarea de esquilar ya con máquinas es sacrificada, imagínense lo que era unas décadas atrás, cuando se hacía a tijera. Este tema de Saúl Huenchul grafica la vida del esquilador en esas épocas. Galpón de chorizo y barro, galpón de chorizo y barro que ayer marcara un cacique, con bretes de palo a pique y humaredas de cigarro, un baldecito y un jarro colgado de un gancho cualquiera, y frente de la cumbrera varios lienzos y vellones, pialan las conversaciones de una tropilla de tijera. Polvadera que volando, polvadera que volando se va como nubarrones, con gritos y maldiciones de alguno que anda embretando, mientras que desbarrigando un esquilador se apura y dice de su postura: tráigame un linco cuñao, porque los muy arrugados me hacen doler la cintura. El cogote y la cabeza, el cogote y la cabeza del animal rambullé, paran al bueno porque en las arrugas trompieza, pero una vez que endereza el esquilador vaquiano, no hay pesado ni liviano que lo hagan trastrabillar, y del lomo al costillar le entra a meter a dos manos. Tiempos de mate cocido, tiempos de mate cocido de por días y liencero, de agarradores playeros y pucheros recocidos. ¿A dónde andará el sonido de aquella tijera vieja que el esquilador sin queja con vaquía maneja? Todito el día agachao pa' esquilar 50 ovejas.
Luego de una extenuante jornada de esquila, y aún con el sol alto típico del verano fueguino, el ritmo de la estancia empezaba a mermar. Los esquiladores y sus compañeros se dirigían a la casa para el merecido descanso. El cocinero de la comparsa ya estaba saltando unas cebollas y morrones en la olla para lo que sería un sustancioso guiso de capón. Los sonidos de un acordeón eran el preludio para los zapucay, que empezaban a emanar de esas gargantas fervientes que aquí, tan lejos de su tierra, rendían un homenaje a sus ancestros correntinos y despedían un día más de trabajo incansable. Nosotros con Jo espiábamos desde la ventana esa escena pintoresca y alegre, mientras que mamá nos llamaba a casa. El día terminaba para todos, pero mañana llegaría una jornada más de esquila. El balido lejano de las ovejas en el galpón nos lo recordaba.